Lo siguiente ocurrió hace algunas décadas. En ese entonces todo era un pueblo, aquellos con pocas casas y, como era común, la gente se conocía entre sí. Cuando sucedió esto, ya era algo tarde, como las 9 o 10 de la noche. Yo tendría unos 20 años y vivía con mi abuelita. Teníamos algunos animales que cuidábamos, como algunos pollos, cerdos y unos caballos. Nos encontrábamos ambas en la casa, en la cocina para hacer algo precisa. Platicábamos de cómo había sido nuestro día y planeando lo que haríamos el día de mañana. Mi abuelita lavaba los platos y yo cosiendo algunas camisas rotas, cuando de momento escuchamos a través de la ventana a los caballos, cómo salieron corriendo uno tras otro y rumbo hacia lo que hoy es calle, pero que en aquel entonces era solo un camino de terracería. Mi abuelita, al oírlos, de inmediato dejó los platos para poner atención en lo que apenas escuchamos y decirme algo angustiada: los caballos ya se salieron. Y es que por aquellos tiempos la casa no tenía zaguán o algo para impedir que los animales se salieran, algo común de las casas del pueblo de aquel entonces, pero al mismo tiempo fue algo que no nos había ocurrido antes. Las dos salimos de inmediato y al llegar a donde era la entrada, miramos hacia los lados, buscando dónde podrían estar los animales, pero no los encontramos. Mi abuelita dijo que ella iría del lado izquierdo de aquel camino, mientras que yo esperara ahí, afuera, y ya al acercar los caballos hiciera lo mismo, es decir, los asustara, para que entraran de nuevo y llevarlos a sus establos. En medio de la oscuridad, estuve ahí unos minutos al pendiente. Volteaba hacia donde mi abuelita se había ido, pero no pasó mucho tiempo como para perderla de vista. Entonces me distraje, miré hacia el lado contrario, cuando en eso, como a unos 20 metros o un poco más de donde estaba, observé que en medio del camino, a una mujer que iba pasando frente a mí, vestida totalmente de negro, con un velo del mismo color que cubría su cabeza. Me llené de curiosidad, pues pensé en quién podría ser y a dónde iba, y la curiosidad me hizo ir a buscarla. Y sí, en ese instante me olvidé del pendiente que tenía y decidí ir detrás de esa mujer. Cuando llegué ahí, a donde la vi por primera vez, comencé a buscarla, pero ahora estaba muy cerca de mí. Ella seguía avanzando entre un camino de magueyes, pero ya al observarla tan cerca, y por muy increíble que pareciera, puedo asegurar que no le vi los pies. Ese vestido se perdía, no llegaba a tocar el suelo, avanzaba sin caminar. Me espanté bastante y busqué el camino de regreso, pero de inmediato comencé a ver cómo una neblina demasiado gris y espesa me impedía regresar a la casa. No se veía nada a mi alrededor. Recé, muy desesperada, pidiendo de nuevo ver el camino y volver con mi abuelita. No me atrevía ni a dar un paso por miedo a todo, de perderme aún más, de caerme por no ver dónde podría pisar y hasta de acercarme con esa mujer tan extraña. Algo ocurrió, pero esa persona o lo que haya visto se alcanzaba a distinguir entre toda la neblina y la oscuridad de la noche. Seguía moviéndose muy cerca de mí, sin hacer ruido alguno. Pasaron unos segundos que, para mí, duraron una eternidad, cuando en eso escucho la voz de mi abuelita que me gritaba: «Dominga, Dominga». Y así como vi que la neblina me impedía regresar, así desapareció. Giré la cabeza hacia donde escuchaba que me hablaban, y a la distancia, en la entrada de la casa, vi a mi abuelita. Ya había regresado. Me esperaba y me llamaba algo enojada.
Al acercarme a ella, comenzó a preguntarme que qué hacía, que me había pedido estar al pendiente. Con tal, me regañó. Yo no dije nada y solo la escuchaba, pidiéndole disculpas por distraerme y no haberla ayudado como ella me lo había pedido. Me dijo que los buscó, pero no los vio por ningún lado, que por más que caminó no los encontró. Entonces me hizo una pregunta, como deduciendo algo. ¿Y no nos habremos confundido y estarán en sus establos? Como dudando a lo que escuchamos desde un principio. Entramos y al llegar nos quedamos muy sorprendidas, pues ahí estaban los caballos. No había señal de que hubieran salido. Incluso unos estaban acostados ya descansando. Al verlos allá adentro, algo aturdida, mi abuelita se preguntaba qué fue lo que escuchamos, pero sobre todo me repetía que desde un inicio hubiera sido mejor ir a ver los establos y así evitarnos todo lo que hicimos para buscarlos, ya que estuvieron ahí todo el tiempo. Esto que recuerdo me pone algo triste. A los 2 o 3 meses de aquella noche, mi abuelita enfermó y falleció en casa. Y con el tiempo, a mi entender, mirar a aquella mujer de negro entre la neblina, lo relacioné con el aviso de su muerte.